Siempre creí que almorzar con mi hijo los domingos era la prueba de que había hecho todo bien como madre. Preparar la mesa, cocinar su plato favorito, escuchar las risas recorriendo la casa, era mi pequeño paraíso de gratitud. De verdad pensaba que esos momentos eran la recompensa por tantos años de sacrificio. Pero todo se derrumbó cuando escuché a mi propio hijo gritarme, con la voz llena de desprecio: «No toques la mesa, mamá, es para mi esposa». La mesa que yo preparé. La comida que yo cociné. La vida que yo le entregué. En ese instante, sentí que mi corazón se rompía, como si alguien hubiera arrancado el mantel de mi existencia. Y si crees que me tragué esa humillación en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después de ese grito, de ese desprecio, cambió por completo el rumbo de nuestra historia. Y no vas a creer cómo termina. Pero antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo, porque cada parte va a tocarte el alma, y el final es simplemente cinematográfico. Me llamo Mercedes del Real, tengo 74 años, soy costurera jubilada y madre de un único hijo. Dejé toda mi vida atrás para ayudarle a construir la suya. Pero ese día, entendí que él estaba dispuesto a quitarme hasta el derecho de sentarme en la mesa que mis manos sostuvieron durante décadas. Esa mañana todo brillaba con un orden casi doloroso. El comedor estaba tan limpio que el reflejo de las copas de cristal se movía por las paredes como si fueran fantasmas de un tiempo feliz. Preparé el cocido con calma, oliendo el pimentón y recordando la risa de Tomás cuando era niño. Había puesto los platos de porcelana italiana que tanto cuidé, las servilletas de lino que planché la noche anterior y los cubiertos de plata que guardaba desde que me casé. Sentía orgullo al ver cada detalle perfecto, como si ese lujo me hiciera merecedora de un lugar en la mesa. Esperaba oír un gracias, mamá, solo eso. Pero lo que escuché me partió en dos. Cuando intenté sentarme, la voz de mi hijo me detuvo como una bofetada. «No toques la mesa, mamá, es para Belinda y sus padres». Su tono no fue de enojo, fue de autoridad. Lo dijo sin mirarme, con ese aire que da la costumbre de tener razón. Me quedé quieta, con una sonrisa tonta que se me congeló en la cara. Belinda bajó la mirada, fingiendo sorpresa, pero sus labios se curvaron apenas. Yo me sentí fuera de lugar en mi propia casa, como una intrusa en un restaurante elegante donde nadie me había hecho reserva. Y sin embargo, yo había pagado la cuenta de casi todo. Me moví despacio hacia la cocina, intentando no hacer ruido con mis pasos sobre el mármol frío. En el camino escuché sus risas mezcladas con el tintinear de las copas de vino, esas que yo misma había comprado años atrás con mi tarjeta de crédito, creyendo que algún día brindaríamos juntos por mis nietos. En cambio, brindaban por algo que me excluía. Me serví un poco de caldo en una taza vieja y me senté junto a la ventana. Afuera el sol caía sobre los balcones de Sevilla, pero dentro de mí solo quedaba sombra. Esa tarde pasé horas observando los reflejos del candelabro sobre la pared. Cada destello parecía una pregunta que no sabía responder. ¿En qué momento pasé de ser madre a convertirme en un estorbo? Había algo cruel en esa escena tan elegante, tan bien decorada. La belleza de los muebles contrastaba con la fealdad del gesto. No lloré, pero sentí un nudo en el pecho que ni el aire lograba mover. Las lágrimas se quedaron atoradas, como si también necesitaran permiso para caer. A la hora del postre escuché el tintineo de las cucharas. Me asomé sin que me vieran. El comedor parecía una fotografía de revista. Flores blancas, mantel de lino, copas brillantes y ese olor a perfume caro que Belinda dejaba por toda la casa. Había conseguido lo que quería. Un cuadro perfecto. Yo, en cambio, era la sombra detrás del marco. Nadie me llamaba, nadie notaba mi ausencia. En ese silencio empecé a darme cuenta de que el respeto, cuando se pierde, no se recupera pidiendo permiso. Cuando terminaron de comer, recogí los platos sin que nadie me lo pidiera. Tomás seguía hablando de su trabajo, de sus reuniones, de la próxima transferencia que haría al banco para invertir en una nueva propiedad. Lo escuché hablar de finanzas, de viajes y de cenas con empresarios, mientras yo limpiaba los restos de su comida. Pensé en la ironía de todo. El dinero que ahora presumía había salido, en gran parte, de mis ahorros. Mi firma estaba en esa cuenta conjunta que abrimos antes de casarse, cuando todavía confiaba. Esa noche, mientras todos dormían,
Caminé por la sala en penumbra. El eco de mis pasos sonaba distinto, más hueco. Pasé la mano sobre la mesa de madera pulida y sentí que cada imperfección era una cicatriz. No sé cuánto tiempo me quedé allí, observando los reflejos del candelabro sobre las copas vacías. En ese instante supe que algo en mí se había roto también. Ya no quería llorar ni reclamar. Solo quería entender cuándo dejé de ser bienvenida en el lugar que ayudé a construir. Antes de irme a dormir, abrí el cajón donde guardaba mis joyas. Toqué el anillo de bodas, las perlas que mi esposo me dio cuando cumplí 30 años, y un broche que perteneció a mi madre. No valían tanto como las cosas de Belinda, pero tenían un valor que ella nunca entendería. Pensé en vender algunas piezas, pero me detuve. No por apego, sino porque necesitaba recordar que todavía había cosas que eran solo mías. Esa fue mi pequeña victoria de esa noche. Al amanecer, preparé café para todos, como si nada hubiera pasado. Tomás bajó elegante, con su traje caro, hablando por teléfono. Ni una mirada. Belinda pasó detrás de él, perfumada, con su bolso de cuero y su sonrisa impecable. Los observé salir juntos y supe que aquel desayuno no sería para mí. Cerré la puerta, tomé mi taza y respiré. No era el olor del café lo que me sostenía, era la decisión silenciosa que acababa de tomar. Un día, él entendería lo que significa dejar a una madre fuera de su propia mesa. Ese día todavía no sabía cómo, pero supe que el cambio comenzaba allí, justo en el momento en que mi hijo me gritó delante de una mesa de lujo. La humillación no me destruyó, me despertó. Y aunque mi voz aún temblaba, algo en mí empezó a endurecerse como el cristal de esas copas que tanto cuidé. Desde el primer día que llegué a vivir con ellos, supe que esa casa no era para mí. Era hermosa, sí, de esas que salen en las revistas de decoración. Paredes marfil, lámparas de cristal murano, sillones de terciopelo color champaña y un aroma constante a perfume caro. Todo parecía perfecto, pero no había un solo rincón donde pudiera sentirme cómoda. Belinda había llenado cada espacio con su gusto por el lujo, por lo nuevo, por lo que brilla y no se toca. Yo solo tenía mis manos, mis silencios y una historia que a nadie le interesaba escuchar. A veces me preguntaba si el amor también se volvía incómodo cuando envejece. Una mañana entré al salón con una taza de café y me senté en una de esas sillas tapizadas de terciopelo. No pasaron ni 2 minutos cuando Belinda apareció, impecable, con su bata de seda y un tono que sonaba a veneno disfrazado de cortesía. «Mercedes, por favor, no uses esas sillas. Son delicadas, se manchan con facilidad». «Solo me senté un momento», respondí. «Sí, pero este espacio es para las visitas». Me levanté en silencio, sosteniendo mi taza como si fuera un escudo. Ella sonrió con satisfacción, y yo sentí que me borraba un poco más. A partir de ese día dejé de entrar al salón. Me limitaba a limpiar, a dejar todo brillante para cuando llegaran sus amigos del club privado, esas reuniones donde hablaban de viajes, inversiones y perfumes exclusivos. Desde mi habitación escuchaba cómo reían, cómo se alababan las joyas y los bolsos de diseñador. Yo solo oía el sonido de las copas al chocar, y cada brindis era un recordatorio de que ya no pertenecía. No dolía tanto la exclusión como la indiferencia. El olvido pesa más que la soledad. Una tarde, mientras sacudía el polvo de una mesa lateral, encontré mis bordados guardados en una caja. Los había hecho años atrás, con hilos finos traídos de una mercería antigua de Madrid. Me agaché para ver mejor y noté que las cajas estaban marcadas con cinta adhesiva que decía trastero. Belinda entró justo en ese momento y se detuvo al verme hincada frente a mis propios recuerdos. «Voy a redecorar, Mercedes. Todo esto ya no combina con el estilo de la casa». Eran recuerdos. Los recuerdos ocupan espacio. Me quedé muda, con el corazón apretado. Me dolió más su frialdad que sus palabras. Esa noche, Tomás llegó tarde. Venía perfumado, con la camisa abierta y la mirada cansada. Le serví la cena en silencio. «No te ofendas, mamá, pero Belinda quiere que contratemos a alguien para ayudarte con la limpieza. No quiero que te fatigues». No era ayuda, era un reemplazo. Quise decirle que no me cansaba, que lo hacía por amor, pero el orgullo me detuvo. El amor sin respeto se vuelve servidumbre, y yo no quería seguir sirviendo a quienes me trataban como si fuera invisible.
Pasé los días entre el olor a desinfectante y el sonido del reloj de pared. Las horas se estiraban como hilos interminables de una costura mal hecha. A veces pensaba en mi antigua casa, la del jardín pequeño donde crecieron mis bugambilias y los pájaros cantaban sin permiso. Allí había pobreza, pero también risa, y un tipo de elegancia que no dependía de la cuenta bancaria. Aquí, en cambio, todo era de marca, todo tenía etiqueta, incluso las sonrisas. Aprendí que el lujo no siempre es comodidad, a veces es jaula. Una mañana vi a Belinda abrir un catálogo de muebles de una agencia de diseño. Quería cambiar las cortinas, el sofá, el color de las paredes. Todo debe verse más moderno, más internacional, dijo. Yo sonreí por dentro. No sabía que cuando uno cambia tanto el exterior, algo en el alma se agrieta. La escuchaba hablar de presupuestos, de tarjetas de crédito, de financiamientos. Me impresionaba su habilidad para gastar dinero que ni siquiera era suyo. Mi hijo asentía, complacido, sin darse cuenta de que cada compra era una grieta más entre nosotros. Esa misma tarde, mientras planchaba las camisas de Tomás, me di cuenta de que no había espacio en esa casa que me perteneciera. Ni una foto mía, ni un libro, ni un recuerdo de mi vida anterior. Todo había sido desplazado por un estilo que no hablaba de amor, sino de apariencia. Esa ausencia me dolía más que cualquier insulto. Quise creer que Tomás algún día notaría mi silencio, pero el silencio no pesa en una casa llena de ruido. Así que aprendí a respirar despacio, a caminar sin dejar huella, a guardar mis palabras donde nadie pudiera oírlas. Esa noche no encendí la luz de mi habitación. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando los murmullos del piso de arriba, las risas lejanas, el chasquido de una copa al brindar. Pensé en todo lo que había hecho por ellos, en cada sacrificio que se había vuelto invisible. Me pregunté si el amor de una madre se mide por la cantidad de veces que la hacen llorar o por la fuerza que tiene para seguir sonriendo. No encontré respuesta. Solo el eco del silencio y la certeza de que ya no era bienvenida en la casa que ayudé a levantar. Cuando cerré los ojos esa noche, sentí que algo dentro de mí empezaba a endurecerse. No era rencor, era dignidad en formación. Esa que había dejado dormida entre los pliegues del mantel. Sabía que algún día la necesitaría, y que cuando llegara el momento, esa dignidad sería mi mejor vestido. No sé en qué momento empecé a escribir. Tal vez fue una forma de no desaparecer del todo. La primera carta la redacté una noche cualquiera, cuando el silencio se volvió tan pesado que hasta el reloj parecía avergonzado de seguir latiendo. Escribí con una pluma vieja que guardaba desde que trabajaba como costurera. No sabía qué poner, solo sentí la necesidad de dejar constancia de que yo existía. Querido Tomás, escribí, esta casa está llena de mi amor, aunque ya no lo veas. Después doblé el papel con cuidado y lo escondí debajo del mantel de encaje, justo en el lugar donde él solía sentarse cuando aún me sonreía. Al día siguiente, la rutina siguió igual. Belinda hablando por teléfono con su amiga del club, Tomás revisando su cuenta bancaria, los niños viendo caricaturas en la televisión del comedor. Nadie notó que debajo de esa mesa de lujo empezaba a crecer mi propio refugio. Cada carta que escondía era una forma de no perderme del todo. Hablaba de cosas pequeñas, del olor del café, de cómo el mármol se enfría por las noches, del sonido de sus pasos cuando se van y la puerta queda entreabierta. Escribir se volvió un acto de resistencia, mi manera de seguir presente aunque nadie me mirara. Con el tiempo, las cartas se multiplicaron. Algunas estaban escritas en hojas de recibos, otras en servilletas. A veces les contaba mis recuerdos, otras mis miedos. Les hablaba del padre de Tomás, de cómo luchamos para que él estudiara, de las veces que me quedé sin dinero por pagarle un curso más, un viaje más, un gusto más. En cada línea dejaba una parte de mi vida, y cada vez que las guardaba bajo el mantel, sentía que esa mesa de mármol no me excluía, me escuchaba. Era como si las fibras del lino respiraran mis palabras y las escondieran del desprecio. Una tarde, mientras ordenaba el comedor, escuché a Belinda hablar con su madre. Decía que yo estaba anticuada, que mis modales eran de pueblo. Reí para mis adentros. Me parecía curioso que la elegancia se midiera por la marca de un perfume o el tamaño de una pulsera de perlas. Yo había conocido otra forma de elegancia, la del respeto. Pero eso en esa casa se había vuelto un lujo que nadie podía pagar. Seguí limpiando, y al pasar la mano por el mantel,
Sentí las cartas escondidas. Estaban ahí, como una corriente tibia, recordándome que aún tenía voz. Un día, mientras planchaba la ropa de Tomás, mi nieta pequeña se acercó. «Abuela, ¿por qué no te sientas con nosotros cuando comemos?» Me quedé callada. Antes de que pudiera responder, Belinda apareció. «No molestes, mi amor, la abuela prefiere comer en la cocina». La niña asintió inocente y se fue corriendo. Esa frase se me clavó en el pecho. Preferir. No era preferencia. Era costumbre impuesta. Desde entonces, cada carta que escribía tenía un tono distinto, más firme, más consciente. Ya no escribía para pedir cariño, sino para no olvidar quién era. Esa noche soñé con mi antigua casa. Recordé el olor del jazmín del jardín y la ventana donde colgaba mi ropa recién lavada. Allí todo era sencillo, pero mío. Desperté con un nudo en la garganta y una sensación extraña, nostalgia mezclada con rabia. Fui al cajón donde guardaba mi libreta y escribí: «No es el lujo lo que me duele, es el desprecio envuelto en cortesía». Luego guardé esa carta debajo del mantel, junto a las demás. Cada una de ellas era una herida envuelta en papel, y juntas formaban mi memoria secreta. Con el paso de las semanas, comencé a notar algo distinto. Tomás ya no me miraba igual. Había algo incómodo en sus ojos, una mezcla de culpa y distancia. A veces parecía querer decirme algo, pero Belinda siempre intervenía. «Mamá, ¿podría servir el vino? O Mercedes, no olvides limpiar las copas de cristal». Era como si me quisieran útil, pero muda. Yo obedecía sin responder. Aprendí que el silencio, bien usado, puede ser un arma afilada. Una tarde, mientras servía el té, escuché a Belinda decir que planeaban vender la propiedad y comprar una casa más grande. Un jardín moderno, una piscina, algo más acorde con nuestro nivel. Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. Esa casa no era solo paredes, era mi sacrificio. Recordé los cheques, las transferencias que hice cuando aún confiaba. No quise interrumpir. Me limité a dejar la bandeja sobre la mesa y salir del salón. Esa noche escribí otra carta. No para ellos, sino para mí. Una carta que no escondí, que guardé en mi bolsillo, como quien guarda una promesa. El día que más dolió fue cuando mi nieta mayor me repitió sin malicia: «La abuela no sabe de cosas modernas». No lo dijo con crueldad, solo con inocencia. Pero esa frase fue la prueba de que el veneno ya se había filtrado. No la culpé. Miré su carita limpia y supe que algún día entendería. No hay casa tan grande ni lámpara tan lujosa que oculte el vacío de una familia rota. Desde ese día, mis cartas ya no hablaban de amor. Hablaban de dignidad. Y en ese cambio silencioso empezó mi transformación. Aquella mañana llegó un repartidor con una enorme caja envuelta en cinta dorada. El sonido del timbre me sobresaltó porque nunca venían entregas a mi nombre. Me acerqué al vestíbulo y vi al hombre con un uniforme elegante y un acento de agencia de lujo. «¿La señora Belinda García?», preguntó. Iba a responder cuando Belinda apareció bajando las escaleras, perfumada, con un batín de seda. «Sí, soy yo. Ella solo ayuda con la casa». No sé qué me dolió más, la mentira o el tono con el que la dijo. Me aparté despacio, sosteniendo la caja para que no cayera. Dentro venía una alfombra persa, tejida a mano, tan cara que el repartidor me pidió firmar el recibo como garantía del seguro. Tomé la pluma sin pensar, pero Belinda se adelantó. «No, ella no firma. Es la empleada doméstica». El hombre se disculpó, confundido. Yo solo sonreí con esa educación que se aprende a la fuerza. La alfombra era preciosa, roja y dorada, con hilos que parecían fuego. Belinda ordenó que la extendieran justo en el centro del salón, bajo el candelabro de cristal. Tomás bajó en ese momento, en traje, con su maletín de cuero y su reloj caro. «¿Te gusta, mamá?», me dijo sin mirarme. «Sí, es bonita», respondí. Lo era, pero costaba más que todo lo que guardaba en mi cuenta de ahorro. Pasé el resto del día observando esa alfombra como si fuera un espejo de mi lugar en esa casa. Nadie quería que la pisara. Cada vez que me acercaba con el trapeador, Belinda decía: «Cuidado, Mercedes, no la vayas a ensuciar». Era irónico,
Podía limpiar el piso, los baños, los platos de cristal, pero no podía tocar lo que representaba su estatus. Esa alfombra era su trofeo, el símbolo de que había conquistado su reino. Yo solo era el recuerdo de lo que sacrificaron para obtenerlo. A veces pienso que hay objetos que no adornan, separan. Esa noche, mientras preparaba la cena, Tomás entró a la cocina. Su voz sonaba cansada. «No le hagas caso, mamá. Belinda está nerviosa por la visita del director del banco mañana». Lo miré y quise creerle. Pero había una parte de mí que ya no podía aceptar disculpas en nombre de otros. «No es nerviosismo, hijo, es costumbre». No dijo nada. Abrió el refrigerador, tomó una botella de agua y se fue. Escuché cómo cerraba la puerta con suavidad, como si el silencio también pudiera esconder la vergüenza. Cuando todos se durmieron, salí al salón. La luz del candelabro bañaba la alfombra con un brillo dorado. Me agaché y pasé la mano sobre el tejido. Era suave, casi cálido, como si guardara la soberbia de quienes la compraron. No sé cuánto tiempo estuve así, acariciando esos hilos como quien busca respuestas. Me vino a la mente la transferencia bancaria que hice hace años, cuando vendí mi casa en el pueblo para ayudarles a comprar este apartamento. Recordé mi nombre en la boleta del banco y la promesa de Tomás. «Siempre será tuyo también, mamá». Mentiras que el tiempo se llevó como polvo. A la mañana siguiente, mientras Belinda preparaba la visita de los inversionistas de Tomás, escuché que hablaban de cambiar el piso. «Deberíamos poner mármol blanco, más elegante», decía ella. «El dinero alcanza, no te preocupes». Él asintió, confiado. Pensé en mis ahorros, en la cuenta conjunta que alguna vez compartimos, en la forma en que mi esfuerzo se había convertido en su comodidad. El lujo siempre tiene un precio, pero el mío fue demasiado alto, mi silencio. Serví el café sin que nadie me lo pidiera y regresé a la cocina antes de que alguien recordara que existía. Ese día me di cuenta de algo. La riqueza no se mide por lo que uno compra, sino por lo que uno puede mirar sin miedo. Belinda vivía pendiente de la apariencia, yo vivía tratando de no romperla. Me dolía pensar que Tomás ya no distinguía entre respeto y conveniencia. Cada vez que me hablaba, lo hacía como quien paga una deuda incómoda. Ya no había ternura, solo obligación. Y entre tanta elegancia, me di cuenta de que la pobreza más grande no era la mía, sino la suya. Por la tarde, abrí un cajón antiguo que todavía conservaba en mi habitación. Dentro estaban los recibos del banco, las copias de los cheques y el comprobante de la transferencia que hice cuando vendí mi casa. Lo tomé en mis manos y lo miré largo rato. Ese papel amarillento era la prueba de que algo de esa casa todavía me pertenecía, aunque nadie quisiera admitirlo. Lo guardé de nuevo, con cuidado, y me prometí que algún día volvería a poner mi nombre sobre algo que no pudieran borrar. Esa noche no dormí. Caminé descalza por el pasillo y me detuve frente a la alfombra. La miré desde lejos, con el corazón apretado. Pensé en la ironía de que una simple pieza de tela tejida representara tanto poder. Sonreí con amargura. No hay alfombra tan lujosa que oculte la suciedad del desprecio. Cerré las luces, volví a mi habitación y supe que había guardado en un cajón no solo un papel, sino una semilla de algo que aún no sabía nombrar. El amanecer llegó con olor a café y flores. Belinda se fue temprano al spa, Tomás al trabajo. Yo me quedé sola, barriendo los restos de migas sobre el piso. Pasé la escoba alrededor de la alfombra sin tocarla, como siempre. Pero esta vez, en lugar de rabia, sentí una paz extraña. Tal vez porque comprendí que esa alfombra no era una frontera, sino un recordatorio. Había vendido mi hogar para que ellos tuvieran el suyo, y ahora solo me quedaba el valor de saberlo. Guardé silencio, pero dentro de mí algo comenzaba a despertar. ¿Y tú? Si tu hijo te humillara en tu propia casa, ¿guardarías silencio o lo enfrentarías aunque te rompiera el alma? Una mañana entré al salón buscando mi chal. El aire olía a perfume caro y a café recién molido. Belinda estaba frente al espejo, ajustando una pulsera dorada. Cuando giró, noté algo que me heló. En su muñeca brillaba el viejo reloj de oro que había sido de mi esposo. Me acerqué despacio, sin decir nada. ¿Dónde encontraste eso?, pregunté al fin. En un cajón del armario. Quedaba perfecto con mi vestido de seda, dijo con naturalidad.
Sentí un vacío en el estómago, un hueco que ni el orgullo podía llenar. Ese reloj había marcado los años más felices de mi vida. Ese reloj no te pertenece, murmuré. Ahora todo en esta casa me pertenece, respondió, sonriendo. Tomás entró justo entonces, abotonando su camisa blanca. Llevaba prisa. ¿Qué pasa aquí?, preguntó sin mirar a nadie. Nada, tu madre solo estaba recordando tiempos pasados, dijo Belinda, ajustándose el reloj. Él asintió distraído y salió rumbo al trabajo. No dijo una palabra más. Me quedé ahí, en medio del salón, observando cómo el reloj desaparecía entre sus brazaletes. Sentí que cada tic-tac era un eco del respeto que se me escapaba. Era curioso. Ese reloj medía el tiempo, pero en esa casa el tiempo se había detenido para mí. Nadie notaba que el desprecio también tiene su propio ritmo. El resto del día lo pasé doblando ropa en silencio. Cada prenda de diseñador tenía una etiqueta brillante, como si gritara que no había nada sencillo permitido en ese lugar. Belinda hablaba por teléfono con una amiga sobre una reserva en un hotel boutique, mientras yo planchaba la camisa que Tomás usaría en su próxima reunión del banco. Escuchaba nombres de agencias de viajes, cenas elegantes, gastos en tarjetas de crédito. Me pregunté cuándo el dinero se había vuelto la medida del amor. Yo había criado a mi hijo enseñándole a compartir, ahora compartía todo, menos respeto. Por la tarde, Belinda me pidió que sacara del closet las cajas de adornos antiguos. Vamos a cambiar toda la decoración. Quiero algo más moderno, dijo. Abrí las cajas y ahí estaban mis recuerdos. Los retratos de familia, los manteles bordados por mis manos, el florero que Tomás me regaló cuando consiguió su primer trabajo. Ella los tomó uno a uno y los dejó a un lado. Esto ya no combina. Me dolió verla tocar mi pasado con tanta frialdad. Era como si mi vida no tuviera espacio ni en los rincones. Me di cuenta de que el lujo puede ser un disfraz que esconde una profunda miseria. Esa noche no pude dormir. Me levanté, encendí una lámpara y abrí mi cajón. Ahí guardaba una libreta con notas sobre mis gastos, mis ahorros y la cuenta conjunta que alguna vez compartí con Tomás. Recordé cada peso que había transferido, cada decisión que tomé creyendo que ayudaba a construir su felicidad. No sabía que ese dinero compraría también mi silencio. Leí los números como quien lee una historia que ya no le pertenece. Y me prometí que nunca más permitiría que me robaran sin mirarme a los ojos. Al día siguiente, Tomás llegó temprano a desayunar. Belinda quiere cambiar los muebles. Mamá. Dice que la casa necesita verse más elegante. Lo escuché hablar de presupuestos, de propiedades, de créditos. No sé si era ceguera o simple comodidad, pero parecía no notar el abismo que se abría entre nosotros. Haz lo que quieras, hijo, respondí. Solo cuida que no terminen cambiando también tu alma. Él me miró sin entender. A veces las verdades no se dicen para que duelan, sino para que despierten. Pero la suya aún dormía, y yo ya estaba cansada de esperarlo. Por la tarde, Belinda salió con su amiga a un restaurante elegante. Yo aproveché para entrar al salón. El reloj de oro estaba sobre la mesa. Lo tomé con cuidado y lo sostuve contra el pecho. El metal aún conservaba el calor de su piel. Recordé las manos de mi esposo, su voz, su manera de cuidar el tiempo como si fuera sagrado. Pensé en guardarlo de nuevo, pero lo dejé ahí. No quería robarlo, solo quería mirarlo por última vez. Tal vez porque ese reloj era el último puente que quedaba entre mi pasado y mi paciencia. Esa noche, al servir la cena, Belinda se quitó el reloj y lo dejó sobre el mantel. «Podrías limpiar esto, está lleno de polvo», dijo sin mirarme. Asentí y lo tomé. Lo limpié con un paño, despacio, hasta ver mi reflejo en el cristal. Por un instante, vi a la mujer que había sido, firme, amorosa, llena de vida. Lo devolví a su lugar y sonreí. No por resignación, sino porque entendí que, aunque el reloj ya no fuera mío, el tiempo aún lo era. Y el mío apenas comenzaba a avanzar. Antes de dormir, escribí una carta nueva y la guardé bajo el mantel. No hay riqueza más grande que mirar atrás sin vergüenza, puse al final. Me dormí con el sonido de ese reloj imaginario latiendo dentro de mí. Tal vez el respeto también tiene su hora, y la mía estaba por llegar.
Belinda siempre decía que la elegancia estaba en los detalles. Por eso mandó instalar unos enormes espejos de cristal negro en casi toda la casa. Según ella, reflejaban el éxito, la estabilidad y la sofisticación. A mí me parecían fríos, sin alma, como ojos que observaban sin entender. Cada vez que pasaba frente a uno, me veía borrosa, lejana, irreconocible. Esa casa ya no tenía el calor de un hogar, era más bien una vitrina, un escenario donde todos fingíamos. Belinda sonreía frente a su reflejo cada mañana, como si necesitara confirmarse que aún existía. Yo, en cambio, evitaba mirarme. Había cosas que duelen más cuando se reconocen. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo principal, uno de esos espejos se desprendió de la pared y se estrelló contra el piso. El sonido fue como un trueno. Acudí enseguida, con el corazón desbocado. Trozos de vidrio cubrían el mármol como pedazos de una verdad que ya no se podía esconder. Belinda llegó corriendo. «Mercedes, ¿qué hiciste?», gritó. «Nada», se calló solo. Pero ella no escuchó. «Seguro lo limpiaste mal. Estos espejos no se tocan, ¿entiendes?». Sentí su furia más por miedo a perder su imagen que por el daño real. Esa fue la primera vez que Tomás me vio con desconfianza. «Belinda dice que tú lo rompiste», me dijo más tarde, mientras se servía un whisky. «¿Tú también lo crees?», pregunté sin levantar la voz. Se encogió de hombros. «No sé, mamá, pero deberías tener más cuidado». Su indiferencia fue peor que un reproche. Lo miré sostener su vaso, tan seguro, tan lejos del niño que solía buscar refugio en mis brazos. En ese instante entendí que el lujo no solo compra cosas, compra versiones convenientes de la verdad. Belinda lo sabía y jugaba con eso. Yo era su sombra, y ella se encargaba de que nadie olvidara quién brillaba más. Los días siguientes, Belinda mandó reemplazar el espejo roto por uno más grande. Contrató a una empresa carísima de decoración. El recibo llegó al correo y, por error, lo abrí. Casi me reí. La reparación costaba más que mi pensión mensual. Cuando se lo mencioné a Tomás, dijo: «No te preocupes, mamá. Lo pagamos con la tarjeta del banco, no afecta nuestras finanzas». «Nuestras». Me quedé callada. Esa palabra me sonó vacía, como si la pronunciaran solo para hacerme sentir incluida sin estarlo. No dije nada más, pero esa noche, mientras cenaban, los observé desde el reflejo del nuevo espejo. Ellos se miraban satisfechos. Yo veía solo ausencias. Una tarde, mientras pasaba el trapo sobre los muebles del salón, noté algo extraño. Belinda estaba hablando sola frente al espejo, repitiendo frases como si ensayara un discurso. Decía: «No debo perder la calma. Esta casa me pertenece. No permitiré que nadie me quite lo que logré». Al notar mi presencia, cambió el tono. «Mercedes, podrías limpiar con más cuidado, esos espejos cuestan una fortuna». Asentí, fingiendo obediencia. Pero dentro de mí sentí un temblor nuevo, el de quien empieza a ver la grieta en lo perfecto. Ese espejo no reflejaba solo su rostro, reflejaba su miedo. Esa noche, cuando Tomás regresó, la tensión se sentía en el aire. Me pidió que no tocara nada del balcón, por seguridad. Dijo que Belinda estaba preocupada por mi salud, que no quería que me cayera. No entendí de inmediato lo que implicaba. Me estaba quitando las llaves. «No las necesito», mentí, aunque me dolió. Era mi único rincón de libertad, el lugar donde miraba la ciudad encenderse al atardecer. Cuando se las entregué, sentí que algo dentro de mí se cerraba también. Belinda sonrió satisfecha. «Todo está bajo control», dijo. «Sí, todo, menos la dignidad que empezaba a despertar en silencio». Los días se volvieron lentos, pesados. Los espejos devolvían la imagen de una mujer que ya no conocía. A veces me detenía frente a ellos y me preguntaba si aún quedaba algo mío detrás de esa mirada cansada. Los lujos de la casa me parecían cada vez más absurdos. Los floreros de cristal, las cortinas de lino, el reloj francés en la sala. Todo brillaba, pero nada respiraba. La belleza sin alma es solo vanidad. Y yo ya había vivido lo suficiente para saber que las apariencias también se quiebran, igual que un espejo. Una noche escuché una conversación entre ellos.
Belinda decía que quería vender el apartamento y mudarse a una zona más exclusiva. Un penthouse con terraza privada y vista al río, comentó. Tomás, cansado, solo respondió: si eso te hace feliz, hazlo. No sabía que esa frase marcaría el principio de su ruina. Yo, desde el pasillo, los oía planear su nueva vida. Pensé en mis cartas escondidas, en mis ahorros convertidos en decoración, en mis años reducidos a polvo brillante. No dije una palabra. A veces el silencio no es rendición, es estrategia. Esa misma noche, al pasar frente al espejo nuevo, me detuve. Me observé sin miedo por primera vez. La mujer que vi no estaba rota. Tenía arrugas, sí, pero también una fuerza que no recordaba. Toqué el cristal, fría superficie de mi paciencia. Sonreí apenas. Tal vez ellos pensaban que ya me habían borrado, pero no sabían que las sombras también aprenden a mirar. Y en ese reflejo silencioso nació mi primera decisión. No volvería a agachar la cabeza, ni siquiera frente al lujo que me excluía. Esa noche preparé una cena sencilla, aunque en esa casa nada podía considerarse sencillo. El mantel blanco recién planchado cubría la mesa como una promesa. Saqué del aparador las copas de cristal y las coloqué una a una, temiendo que se rompieran con solo mirarlas. Cociné un guiso de carne con romero, como solía hacerlo cuando Tomás era niño. No quería impresionar a nadie, solo recordar lo que era compartir una comida sin máscaras. Cuando terminé, abrí la botella de vino que guardaba desde hacía años. Era un Rioja que mi esposo había comprado para celebrar los logros de nuestro hijo. La abrí con cuidado, casi con reverencia, sin imaginar que ese gesto tan pequeño desataría una tormenta. Belinda llegó al comedor justo cuando el corcho salió de la botella con un leve suspiro. «¿Qué haces con ese vino?», preguntó, mirándome como si estuviera cometiendo un crimen. «Solo quería servir un poco para acompañar la cena», respondí. «Ese vino es caro, Mercedes. No sabes descorcharlo sin arruinarlo». Tomás apareció detrás de ella, sin intervenir. Intenté servirlo, pero mis manos temblaban. El líquido rojo cayó sobre el mantel blanco, extendiéndose como una herida abierta. Belinda gritó: «Mira lo que hiciste». Este mantel era de lino francés. Yo solo miré el vino correr, calmada, como si el tiempo se hubiera detenido. Tomás suspiró con fastidio, tomó una servilleta y la arrojó sobre la mancha. «Déjalo, mamá. No pasa nada». Pero su tono no era consuelo, era cansancio. Me senté en silencio, observando cómo limpiaban lo que no necesitaba limpieza. «Tranquila», dijo Belinda con una sonrisa forzada. «A veces las cosas se rompen cuando ya no encajan». No respondí. Sabía que esa frase iba dirigida a mí. Cada palabra suya era un recordatorio de que en esa casa ya no había espacio para lo humano. Solo para lo impecable, lo costoso, lo que se puede mostrar. Después de la cena, mientras ellos veían televisión en la sala, recogí los platos y los lavé con movimientos lentos, precisos. El agua tibia resbalaba entre mis dedos como una caricia que ya no me pertenecía. En el reflejo del vidrio de la ventana me vi distinta, más firme. Había algo dentro de mí que ya no temía ensuciarse. Cuando terminé, doblé el mantel manchado y lo guardé en el armario. No lo lavaría. Esa mancha debía quedarse ahí, como testigo de mi paciencia. No era un accidente, era una advertencia. A la mañana siguiente, Tomás me pidió que no preparara la comida. «Saldremos a comer con unos socios del banco», dijo mientras revisaba su reloj. Lo escuché hablar de inversiones, de un viaje a Madrid, de cuentas conjuntas y créditos empresariales. Todo sonaba tan grande, tan distante. «Si no estás a gusto, podrías volver al pueblo», añadió sin mirarme. Esa frase cayó sobre mí como una piedra. Volver al pueblo significaba aceptar que me habían echado sin decirlo. Me limité a asentir. No quería que mi voz temblara delante de él. La dignidad no necesita ruido. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Caminé hasta el comedor y extendí el mantel otra vez sobre la mesa. La mancha de vino seguía ahí, oscura, profunda. Pasé los dedos sobre ella. No era fea. Tenía forma, tenía historia. Era lo más real que había en ese lugar. De pronto,
Entendí algo. Esa mancha era mía, un recordatorio de que incluso el lujo más caro no puede borrar lo que una madre deja marcado. Me senté frente a la mesa, respirando hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque me hubieran respetado, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Al caer la tarde, me serví una copa de vino y brindé sola. No por nostalgia, sino por decisión. Brindé por cada noche que había callado, por cada lágrima que no dejé caer. Brindé porque aún me quedaba el coraje de seguir. Afuera, las luces del vecindario se reflejaban en las ventanas grandes. Desde ahí, la casa parecía perfecta, pero por dentro todo estaba quebrado. La perfección siempre tiene grietas, solo hay que saber dónde mirar. Esa noche, antes de dormir, escribí otra carta y la guardé bajo el mantel. El respeto no se compra con dinero ni con vino caro, escribí. Se gana con amor, y el amor no humilla. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me dormí con la sensación de que el cambio se acercaba, despacio, como un vino que reposa antes de ser servido. Algo dentro de mí ya no era sumiso, era fuego. El vino se derramó, sí, pero tal vez también se estaba derramando mi miedo. A la mañana siguiente, al mirarme al espejo, vi algo diferente en mis ojos. No tristeza, no rencor. Era otra cosa, un brillo nuevo, casi desafiante. No sabía hacia dónde me llevaría, pero intuía que el silencio empezaba a tener fecha de vencimiento. Tal vez el vino no fue un accidente. Tal vez fue el primer paso de una rebelión invisible. Sonreí apenas. La dignidad, pensé, también puede servirse en una copa. Aquel vestido azul marino llevaba años guardado en el fondo del armario, envuelto en una funda de satén que olía a pasado. Lo compré para una ocasión especial que nunca llegó, la boda de Tomás, donde terminé usando un traje más discreto porque Belinda no quería que opacara a nadie. Desde entonces, el vestido dormía entre abrigos y silencios. Esa mañana lo saqué sin razón aparente. Lo extendí sobre la cama y pasé la mano por la tela. Todavía era hermoso, con un brillo sobrio y una elegancia que no necesitaba etiquetas. Pensé en ponérmelo, no para nadie, sino para mí. A veces una mujer se viste de dignidad, no de moda. Me lo puse despacio, con la paciencia con que una se pone valor donde antes hubo vergüenza. Frente al espejo, noté que me quedaba igual que antes, solo que ahora mis hombros estaban más rectos. El azul resaltaba las canas que Belinda tanto despreciaba. Deberías teñirte, te haría ver menos vieja, me había dicho días atrás. Miré mi reflejo y sonreí. Me gustaba verme así, real, sin pretensiones, con historia. El lujo no siempre brilla, a veces respira en el silencio de lo auténtico. Mientras me abrochaba el último botón, sentí que algo en mí se encendía de nuevo. Belinda regresó del spa antes de lo previsto. Entró al dormitorio sin tocar y se detuvo al verme. Su expresión cambió. ¿Y eso?, preguntó, cruzando los brazos. Solo me arreglé un poco, respondí. ¿Para qué? No vamos a salir. Estás exagerando, Mercedes. Se acercó y me miró de arriba abajo. No deberías usar ropa tan elegante, no tienes edad para eso. Su tono era condescendiente, casi burlón. Belinda, le dije despacio, hay edades para todo, menos para el respeto. Se rió nerviosa y salió del cuarto, murmurando algo sobre que me estaba volviendo sensible. No era sensibilidad, era claridad. Pasé el resto de la tarde con el vestido puesto, moviéndome por la casa como si recorriera mi propia memoria. El sonido de mis pasos sobre el piso de mármol era distinto, más firme. Fui al balcón, aunque me habían quitado las llaves. Lo observé desde la ventana, el jardín pequeño, el reflejo del sol en los autos estacionados, los árboles que resistían el calor. Por un momento imaginé que caminaba libremente por la calle, respirando sin miedo. A veces la libertad no está en irse, sino en volver a sentirse dueña del propio cuerpo. A la hora de la cena, Tomás llegó del trabajo. Me vio con el vestido y levantó una ceja. ¿Por qué estás tan arreglada, mamá? Me encogí de hombros. Porque aún no estoy muerta. La frase lo tomó por sorpresa. Belinda se tensó, fingiendo sonreír. Mamá solo está jugando a los recuerdos, dijo ella, sirviendo el vino.
Tomás se rió, pero esa risa no sonó alegre. Sonó nerviosa, incómoda. A veces la verdad se cuela en los gestos más pequeños, y esa noche la mía se sentó con nosotros a la mesa. Después de cenar, fui a mi habitación y abrí la ventana. El viento cálido de Sevilla me tocó el rostro. Cerré los ojos y escuché el rumor lejano de una guitarra. Pensé en todo lo que había callado, en todo lo que había permitido por amor. ¿En qué momento se confunde amar con soportar? Saqué mi libreta y escribí: hay humillaciones que una no olvida, pero que aprende a vestir con dignidad. Guardé esa hoja bajo el mantel, junto a las demás cartas. Era mi manera de no rendirme del todo, de seguir tejiendo esperanza en un hilo invisible. Los días siguientes los pasé diferente. Caminaba más erguida, hablaba con más calma, y cada vez que Belinda intentaba humillarme, yo sonreía. Eso la desconcertaba. El poder que tenía sobre mí se deshacía cuando no me veía sufrir. Un silencio sereno puede ser más fuerte que 1000 gritos. Me convertí en espejo, y ella comenzó a ver su reflejo en mí, impaciente, insegura, vacía. No lo dije, pero lo sentí. Y aunque nadie lo notara, ese vestido azul se convirtió en mi armadura invisible. Una mañana, mientras tendía la ropa, Tomás se acercó. «Te ves distinta últimamente», me dijo. «¿Distinta cómo?» «Más tranquila, más tú». Quise decirle que era porque había dejado de pedir permiso para existir, pero no lo hice. Solo le sonreí y seguí doblando las sábanas. Por primera vez en años, me sentí en paz con mi silencio. No era resignación, era dominio propio. Tal vez la vida no me devolvería lo que perdí, pero al menos me estaba devolviendo algo más valioso, el sentido de pertenecerme. Esa noche guardé el vestido en su funda, pero ya no era el mismo. No porque se hubiera gastado, sino porque yo lo había llenado de algo nuevo. Ya no era solo una prenda, era una promesa. Me acosté y, antes de apagar la lámpara, pensé que los próximos días traerían algo inevitable. No sabía si sería dolor o justicia, pero estaba preparada para cualquiera de los dos. A veces la calma es el preludio de la tormenta. ¿Y tú? ¿Crees que hay edad para recuperar la dignidad, o siempre es tiempo de empezar de nuevo? Esa mañana desperté con la mente llena de números. No sé por qué, pero algo en mí necesitaba entender el origen de tanto lujo. Mientras preparaba el café, observé el brillo del mármol, las cortinas nuevas, el reloj dorado en la pared. Todo parecía salido de una revista, pero nada de eso se había pagado solo. Recordé las veces que firmé cheques, las transferencias al banco, los préstamos que hice cuando Tomás empezó su negocio. En aquel entonces lo hacía con orgullo, creyendo que ayudaba a mi hijo a construir su futuro. Nunca imaginé que con mi propio dinero terminaría comprando mi silencio. Ese pensamiento me atravesó como un hilo frío. Fui al armario donde guardaba los documentos antiguos. En una caja de cartón, debajo de mis manteles, encontré una carpeta con papeles amarillentos. Había recibos, comprobantes de transferencia y una copia del contrato de donación que hicimos cuando compraron el apartamento. Lo abrí con las manos temblando. Leí cada línea, despacio. Allí estaba mi nombre, pero no como propietaria, sino como aportante. La parte donante cede su inversión al beneficiario, decía el texto. Beneficiario, Tomás del Real. Sentí que el piso se me movía. Era como si todo lo que había construido se hubiera borrado con una simple palabra legal. Me senté en la cama con el documento entre las manos. Los recuerdos se amontonaban, mi casa en el pueblo, las flores del jardín, el olor a pan recién horneado. Todo eso lo vendí para darles comodidad, para verlos felices. Cerré los ojos y respiré hondo. El papel crujía como una confesión. No sabía si llorar o reír. «Esto no puede ser», murmuré, como si el papel pudiera responderme. Pero la verdad no se borra con lágrimas. La verdad pesa. Y en ese momento entendí que no solo había perdido una casa, sino el lugar que tenía en la vida de mi hijo. A media mañana, Belinda entró a mi cuarto sin tocar. Traía una carpeta bajo el brazo y un perfume intenso. «Tomás necesita estos papeles del banco, ¿los has visto?» La miré a los ojos. «No. Pero tengo algo que él olvidó devolverme». No entendió. Sonrió,
como siempre, con esa seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Salió sin agradecer. Me quedé observando su espalda recta y pensé en cómo el poder se vuelve arrogancia cuando no tiene raíces. Esa mujer no sabía que el dinero puede comprar muebles, pero no herencias morales. Ella había heredado un espacio, no un hogar. Pasé el resto del día leyendo cada documento. Había estados de cuenta, extractos de transferencias y copias de correos que Tomás me enviaba cuando aún pedía mi ayuda. Mamá, necesito cubrir una parte del anticipo. Mamá, el banco no me aprueba el crédito sin tu respaldo. Recordé cada favor, cada gracias que con el tiempo se convirtió en silencio. Me dolía más la ingratitud que la pérdida. La ingratitud no deja marcas visibles, pero deja huecos que no se llenan. En ese momento supe que el amor que no se agradece termina por deformarse. Por la tarde, guardé los documentos en un sobre. No sabía exactamente por qué, solo sentí que debía tenerlos cerca. Tal vez era una forma de recordarme que aún existía una parte de mi escrita en esa historia. En la sala, Belinda decoraba una bandeja con flores frescas. Van a venir los socios de Tomás esta noche. Necesito que no pases por aquí. Asentí. Ya no discutía. No valía la pena. Pero mientras la escuchaba hablar de cenas, vinos importados y vajillas de cristal, pensaba en otra cosa. El poder no siempre está en quien grita, sino en quien sabe esperar el momento justo para hablar. Esa noche, mientras todos cenaban con risas fingidas y copas de vino caro, yo me quedé en mi habitación leyendo. En la mesa de luz, junto al sobre con los documentos, coloqué una de mis cartas. La abrí y volví a leer una frase que había escrito semanas antes. El respeto no se exige, se enseña con el ejemplo. Sentí un nudo en la garganta. No me quedaban fuerzas para discutir, pero me quedaba algo más peligroso, la verdad. Y la verdad, cuando se revela a su tiempo, puede derrumbar hasta el edificio más lujoso. Al amanecer, escuché el sonido de la cafetera y las risas de Belinda en la cocina. Tomás, todo saldrá perfecto con la venta, decía. Venta. Esa palabra me hizo levantarme de golpe. No era solo una remodelación, planeaban vender la casa. Sentí una corriente de fuego en el pecho. ¿Vender lo que yo había ayudado a construir? Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Abrí el sobre y sostuve el contrato con fuerza. A veces el destino no necesita venganza, solo un acto de justicia bien calculado. Y ese día, sin saberlo, comencé a preparar el mío. Guardé los documentos en mi bolso y bajé las escaleras con calma. Tomás estaba en la sala, revisando papeles. «Voy a salir un momento», le dije. «¿A dónde?», preguntó sin levantar la vista. «A ver al notario». No esperé respuesta. Cerré la puerta detrás de mí y respiré hondo. El aire de la calle me supo a libertad. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí propósito. Tal vez la vida me había quitado mucho, pero aún me quedaba lo más importante, el derecho de defender mi nombre. Cuando llegué a la notaría, el olor a madera encerada y tinta fresca me recordó los días en que todo parecía posible. El edificio era elegante, con ventanales enormes y muebles oscuros que olían a dinero viejo. Me senté frente al escritorio del notario, un hombre de cabello gris y voz amable. «Vengo a revisar un documento de propiedad», le dije, entregándole el sobre con las manos firmes. Lo abrió con cuidado, como quien sostiene una herida ajena. Pasó las páginas lentamente, haciendo anotaciones. Su silencio me inquietaba. Cuando levantó la vista, su mirada lo decía todo. «Señora del Real, el piso está registrado únicamente a nombre de su hijo». El mundo se me encogió. «¿Y mi inversión?», pregunté. «Usted figura como aportante, no como copropietaria. Legalmente no tiene derechos sobre la propiedad». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. No lloré. No podía. Pero el dinero salió de mi cuenta. Tengo los comprobantes, las transferencias.
Él asintió con respeto. Eso es cierto, pero cedió voluntariamente esos fondos al momento de firmar la donación. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer que aquel acto de amor, aquel gesto de confianza, se hubiera convertido en mi condena. El amor no debería tener letra chica. Salí de la oficina con los documentos en la mano y la cabeza llena de ruido. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, los coches, la gente, las voces. Todo se movía, menos yo. Caminé sin rumbo, cruzando calles, mirando escaparates de tiendas donde las vitrinas exhibían relojes y bolsos de diseñador. Pensé en Belinda, en cómo hablaba del valor de las cosas, como si el precio definiera su importancia. Yo, en cambio, había perdido lo que no se compra, la confianza. Me detuve frente a un restaurante elegante y vi mi reflejo en el vidrio. No era una anciana derrotada, era una mujer herida, pero viva. Esa tarde volví a casa con una calma nueva, casi peligrosa. Belinda me esperaba en la sala, con una copa de vino blanco y el teléfono en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó. Arreglando un asunto pendiente. Sonrió, pero su sonrisa tenía filo. Espero que no hayas ido a contar tus dramas. Tomás odia cuando te pones sentimental. No respondí. Me limité a dejar el sobre la mesa de cristal. Y eso, dijo, curiosa. Solo papeles. La miré directamente. A veces los papeles tienen más poder que las palabras. No supo qué decir. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Esa noche revisé mis cartas, una por una. Las extendí sobre la cama como si fueran capítulos de mi vida. Cada una tenía una emoción distinta: rabia, ternura, decepción, esperanza. Todas hablaban de mí. De la mujer que había sido antes de ser madre, antes de ser invisible. En una de ellas, escrita días atrás, leí una frase que me erizó la piel. Cuando te quitan todo, incluso la voz, lo único que te queda es la verdad. Cerré los ojos. Era hora de usarla. No para destruir, sino para recuperar lo que me pertenecía por justicia, no por cariño. Al día siguiente, Tomás me encontró en la cocina. Mamá, Belinda dice que andas molesta, ¿pasa algo? Lo miré y vi cansancio en sus ojos. Solo fui al notario, dije. Su rostro cambió. ¿Para qué? Para saber dónde termina mi nombre y empieza el tuyo. Guardó silencio. No entiendo. No necesitas entender ahora, hijo. Ya lo harás. Le toqué la mano, y por un segundo sentí al niño que alguna vez fue. Pero ese instante se desvaneció cuando Belinda apareció, con su perfume fuerte y su sonrisa ensayada. ¿Todo bien? Perfecto, respondí. A veces el disimulo también es estrategia. Esa tarde no escribí cartas. Me senté en el balcón. Belinda me había devuelto las llaves para limpiar las ventanas, y dejé que el viento me despeinara. Pensé en lo que haría con esa información. No quería venganza, quería equilibrio. La justicia no es castigo, es poner las cosas en su lugar. Miré el horizonte y supe que no tenía que gritar para ser escuchada. El silencio, cuando lleva verdad, puede mover montañas. Y yo llevaba demasiadas dentro de mí. Esa noche soñé con mi esposo. Lo veía sonreír desde la puerta de nuestra antigua casa, con las manos llenas de tierra del jardín. No firmes nada que borre tu historia, me decía. Desperté con lágrimas en los ojos. No era tristeza, era alivio. Ya no me pesaba la culpa. Entendí que no me habían quitado el valor. Me lo devolvieron en forma de lección. A veces el amor verdadero no se demuestra dando todo, sino sabiendo cuándo dejar de hacerlo. Al amanecer, guardé los documentos en una carpeta azul y los coloqué dentro del armario, junto a mis cartas. Los toqué con ternura. Ya no los veía como papeles, sino como semillas. Tarde o temprano, esa verdad crecería. Quizá no sabía cómo ni cuándo, pero sentía que el momento se acercaba. Y cuando llegara, no habría gritos. Solo la serenidad de quien sabe que lo correcto, aunque tarde, siempre encuentra su lugar. El día del aniversario de Tomás y Belinda amaneció cargado de un aire extraño, pesado. Desde temprano llegaron arreglos florales,
cajas con vinos franceses y bandejas de plata que parecían recién salidas de una joyería. La casa se llenó de aromas dulces y risas forzadas. Me pidieron que no bajara, para no estorbar. Aún así, ayudé en silencio, colocando las copas de cristal sobre el mantel largo. Cada brillo me hería los ojos, pero fingí no verlo. Belinda organizaba todo como si fuera la reina de un palacio que no le pertenecía. Y en cierto modo, lo era. Su reinado se sostenía sobre mis sacrificios. Mientras supervisaba la decoración, Belinda dio instrucciones a una empleada nueva. No olvides las velas de la marca italiana, las que compramos en el club privado. Su voz me sonó vacía, mecánica. Observé cómo movía los cubiertos de plata con un cuidado exagerado, como si la cena fuera un examen de prestigio. Me quedé en la puerta del comedor, invisible. Era curioso, mi amor por esa casa la había convertido en un museo, y yo era solo la pieza antigua que todos evitan tocar. Cuando se marchó, me acerqué a la mesa. Pasé la mano sobre el mantel y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Calma. Calma antes del movimiento. Tomás llegó más tarde con una sonrisa tensa. Mamá, por favor, no salgas esta noche. Será una cena formal, vendrán los padres de Belinda y gente del banco. Su tono fue casi amable, pero el mensaje era una puerta cerrada. Lo miré fijamente. No te preocupes, hijo. No pienso interrumpir tu celebración. Quiso abrazarme, pero su cuerpo se detuvo a medio camino. El amor también se gasta cuando se usa solo para disculparse. Subí a mi cuarto, escuchando cómo daba órdenes, cómo controlaba cada detalle. Me dolía oírlo usar mi voz para pedir respeto, sin saber que en su raíz estaba la humillación. Desde mi ventana, vi cómo encendían las luces del jardín. El resplandor dorado se reflejaba en los ventanales y el sonido de la música llenaba el aire. Los invitados llegaban en autos de lujo, vestidos de gala, con perfumes que se mezclaban en una fragancia de poder y vanidad. Todo lucía impecable. Pero bajo esa perfección se escondía una grieta, la mía. Observé cómo brindaban, cómo las copas chocaban con un sonido limpio, casi cruel. Pensé en cada carta escondida, en cada palabra no dicha. Sentí que algo en mi pecho comenzaba a arder, una decisión que no buscaba venganza, sino justicia. La cena avanzó entre risas falsas y brindis. Yo seguía desde la sombra, escondida tras las cortinas. Vi a Belinda tomar la palabra, hablar de su matrimonio, de lo bendecida que se sentía. Todos la aplaudieron. Tomás la miraba con admiración. Y entonces me di cuenta, esa admiración había sido mía durante años, hasta que ella la robó con encanto y manipulación. No sentí odio. Sentí pena. No por ella, sino por el hijo que no supo distinguir amor de ambición. Bajé lentamente las escaleras, no para interrumpir, sino para mirar de frente lo que me habían quitado. Me quedé en el pasillo, observando el resplandor del candelabro sobre sus rostros. Era como mirar un cuadro caro, hermoso, pero vacío. Alguien dejó caer una servilleta y todos rieron, sin saber por qué. Ese sonido me pareció grotesco, como una carcajada sobre mi memoria. Decidí volver a mi cuarto, pero algo en mi interior me detuvo. Había esperado demasiado. No necesitaba gritar para reclamar. Solo necesitaba estar ahí, presente. Tomé aire, acomodé el cabello y bajé un paso más. La noche aún no terminaba, y yo tampoco. En la cocina, la empleada servía los postres. Le pedí un poco de sopa. No puedo, señora, me dijeron que esta comida es solo para los invitados. Sonreí. No te preocupes, hija, eso me lo dicen desde hace tiempo. Me serví un poco igual y lo puse en un plato pequeño. Lo llevé conmigo al pasillo, escuchando el eco de los brindis. Era extraño, pero esa simple acción me hizo sentir más viva que toda la fiesta. Mientras sostenía el plato, supe que el final se acercaba. No uno trágico, sino necesario. El respeto, como el vino, se sirve mejor cuando se deja reposar. Antes de acostarme, abrí el cajón donde guardaba el contrato. Lo saqué, lo leí una vez más y lo coloqué sobre la mesa. Mañana sería distinto. No habría cartas escondidas ni silencios que guardar. Mañana hablaría,
y nadie podría interrumpirme. Cerré la puerta, apagué la luz y respiré. Afuera seguían celebrando, pero yo ya estaba en otro lugar, uno donde el dolor se convierte en decisión. La música del salón subía hasta mi cuarto como un murmullo de otro mundo. Cada risa, cada copa chocando, era un recordatorio de que esa noche no había sido hecha para mí. Me miré al espejo. Llevaba el vestido azul marino y una rosa roja en el cabello. No para impresionar, sino para recordar quién era. En el reflejo vi a una mujer cansada, sí, pero viva. Había esperado demasiado, y ese mañana que siempre postergaba acababa de llegar. Tomé el sobre con los documentos y lo guardé en mi bolso. No iba a hacer un escándalo. Solo iba a ocupar el lugar que me negaron. Bajé las escaleras despacio, escuchando el eco de mis pasos sobre el mármol. Las luces del comedor me cegaron por un segundo. Todos estaban allí: Belinda, sus padres, los socios del banco, Tomás, con su traje perfecto y su sonrisa de anfitrión. El olor a vino caro y perfume francés llenaba el aire. Nadie notó mi presencia hasta que abrí la puerta del comedor. El silencio cayó de golpe, como una cortina. «Buenas noches», dije con calma. «Solo vengo por un poco de sopa, la que no podía tocar». Las miradas se cruzaron, confundidas, incrédulas. Belinda fue la primera en reaccionar. «Mercedes, ¿qué haces aquí? Esto es una cena privada». Sonreí, sin apuro. «Privada, sí, pero en una casa que también es mía». Tomás se levantó, nervioso. «Mamá, por favor, no hagas esto». Lo miré con ternura. Esto, decir la verdad. Abrí el bolso y saqué el sobre. Aquí están los papeles que probaban mi donación. Y las cartas que escribí cuando todavía creía que el amor no necesitaba contratos. Dejé los documentos sobre la mesa. El papel hizo un ruido seco, como una sentencia. Nadie se movió. Los padres de Belinda bajaron la mirada. Ella, en cambio, se aferró a su copa de vino. «Esto es absurdo», dijo Belinda con voz temblorosa. «No, absurda es la vida que he llevado creyendo que tenía familia», respondí. Tomás intentó acercarse. «Mamá, te lo explicaré mañana». «No, hijo. Mañana será tarde. Hoy entenderás que el respeto no se mendiga, se reclama». Belinda se levantó de su asiento, los ojos brillando de furia. «Estás loca». Sonreí apenas. «Loca no. Cansada». Tomé una de las copas y serví vino. «Brindemos», dije. «Por la verdad, que siempre llega, incluso a las casas más lujosas». Nadie levantó la suya. El silencio se volvió mi aliado. Me senté, con calma, frente a ellos. No vine a reclamar nada material. Vine a recordarles que detrás de cada cuenta bancaria hay una historia, y la mía no la van a borrar. Saqué una de mis cartas, la más vieja, escrita el día que llegué a Sevilla. La escribí cuando creí que este hogar era mi recompensa. La coloqué junto al plato principal, entre los cubiertos de plata. La mesa es suya, sí, pero los cimientos sobre los que comen los construí yo. Tomás bajó la cabeza. No era vergüenza todavía, pero era un comienzo. En su silencio se rompió algo más que una costumbre. Belinda intentó reír. «No puedes hacer nada, Mercedes. Todo está firmado». La miré directo a los ojos. «Sí, todo está firmado. Por eso vine». Abrí otra carta y la extendí. Porque lo que no se escribe en papel, se escribe en la conciencia. La tensión era tan densa que el aire dolía. Me puse de pie, levantando la mirada hacia el candelabro. Esta cena quedará perfecta en sus memorias de éxito. Solo que esta vez el recuerdo lo serví yo. Tomé un sorbo de vino, dejé la copa sobre el mantel, y el sonido resonó más fuerte que cualquier palabra. Tomás se levantó y caminó hacia mí. «Mamá, no tenías que hacerlo así». «¿Y cómo, hijo?» En silencio, como siempre. Le toqué el rostro con ternura. La dignidad no se discute, se demuestra. Di media vuelta y caminé hasta la puerta. Nadie me detuvo.
Cada paso sonaba como un golpe suave pero definitivo. Me detuve al final del pasillo, mirando por última vez el reflejo de las luces sobre la mesa. Por primera vez en años, esa casa me pareció hermosa. Tal vez porque, finalmente, yo también estaba en ella. Salí al jardín sin prisa. El aire era fresco, y el sonido lejano del río se mezclaba con el murmullo de la música. Cerré los ojos y respiré. No era una derrota, era un cierre. No necesitaba testigos ni aplausos. Solo quería volver a ser yo, sin deudas, sin miedos. Y esa noche, sin que nadie lo supiera, recuperé algo más valioso que cualquier propiedad: mi paz. ¿Y tú? ¿Habrías tenido el valor de entrar a esa cena, o habrías preferido quedarte callado para no perder a tu familia? El eco de mis pasos aún resonaba cuando escuché la voz de Tomás detrás de mí. «Mamá, por favor, regresa». Me detuve en seco, sin girarme. Había esperado esas palabras toda mi vida, pero no de esa manera. Regresé al comedor despacio, sintiendo las miradas como agujas. Belinda me observaba con una mezcla de miedo y rabia. «¿Qué más quieres demostrar?», dijo. «Nada», respondí, «solo quiero terminar lo que empecé». Caminé hasta la mesa. El mantel blanco seguía impecable, cubriendo las copas de cristal, las flores y los platos aún tibios. Todo parecía perfecto, y por eso mismo, insoportable. Tomás intentó acercarse, pero levanté una mano. «No te muevas». A veces el silencio enseña más que 1000 disculpas. Observé la mesa un momento, los cubiertos de plata, el brillo del vino bajo las luces. Todo ese lujo se había construido sobre mentiras. «Esta casa está llena de belleza, pero vacía de verdad», dije en voz baja. Belinda se levantó, desafiante. «Basta, Mercedes, esto no es un drama». La miré con calma. «No, esto es una lección». Puse mis manos sobre el mantel y, sin pensarlo demasiado, lo jalé con fuerza. El sonido fue seco, brutal. Las copas cayeron al piso, el vino se esparció como sangre, los platos se rompieron contra el mármol. Las flores se desparramaron y el silencio se hizo más espeso que el miedo. Nadie se movió. «Ahí están», dije con voz firme. «Mis cartas, mis palabras, mis años. Todo lo que callé por respeto». Las hojas volaron por el aire y cayeron entre los restos de porcelana. Tomás me miraba con horror. Belinda se cubrió la boca, pálida. «¿Qué estás haciendo?», murmuró. «Estoy recogiendo mi lugar en esta mesa», respondí, sin temblar. Tomás dio un paso hacia mí. «Mamá, por favor, detente». Lo miré a los ojos. «No, hijo». Ya me detuve demasiadas veces. Él bajó la cabeza, avergonzado. «No quería lastimarte». «Sí, querías. Pero lo hiciste por comodidad, no por maldad. Eso no te hace menos culpable». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se movió. Belinda, con voz temblorosa, dijo: «Esto es una locura. Vas a arrepentirte». Sonreí. «No, Belinda. Arrepentirse es seguir callando». Caminé alrededor de la mesa, observando los pedazos del lujo que alguna vez me hizo sentir pequeña. El padre de Belinda intentó levantarse, pero su esposa lo detuvo. Nadie sabía qué hacer. El silencio era una sentencia que ninguno quería escuchar. «Toda esta elegancia no sirve de nada si se construye sobre el desprecio», continué. «El respeto, cuando se quiebra, no se pega con dinero». Tomé una de las cartas del suelo y la extendí frente a ellos. «Lean. Aquí está mi verdad». Nadie se atrevió. El papel temblaba en mis manos, pero mi voz era firme. Cada letra es una herida, y hoy, por fin, las dejo sangrar. Belinda se desplomó en su silla, derrotada. Me incliné, recogí una copa rota y la sostuve contra la luz. El reflejo era hermoso y cruel al mismo tiempo. «¿Ven? Hasta lo que se rompe puede seguir brillando». Dejé la copa sobre la mesa, mirándolos uno a uno. «Ustedes me excluyeron de esta mesa, pero olvidaron algo. Yo la pagué. Y lo que se paga con amor nunca se pierde del todo». Tomás sollozó. «Mamá, perdóname».
Asentí. El perdón llega cuando el respeto vuelve. No antes. Giré hacia la puerta. El aire olía a vino, a flores rotas, a verdad recién dicha. Caminé hacia el pasillo sin mirar atrás. Cada paso sonaba como el cierre de un libro. En el fondo, escuché el crujido del mantel al desprenderse del piso, arrastrando los restos de la cena. No sentí culpa, sentí alivio. Belinda lloraba, los invitados se marchaban sin hablar. Tomás me llamó otra vez, pero su voz ya no me detenía. Había vivido demasiado tiempo bajo su techo, pero no bajo su respeto. Y esa noche, entre copas rotas y papeles dispersos, recuperé algo que no tiene precio, la fuerza de mi silencio. Subí las escaleras lentamente, con el corazón ligero. En el espejo del pasillo, me vi reflejada entre destellos de cristal y sombras. No era la mujer que había llegado allí buscando aceptación. Era otra, más firme, más entera. Cerré la puerta de mi habitación y respiré. Afuera, el ruido se desvanecía. Dentro, todo estaba en calma. Por fin, el lujo ya no me cegaba. Me pertenecía la verdad, y eso valía más que cualquier herencia. La mañana siguiente amaneció silenciosa. No quedaba ni rastro de la música, ni de los invitados, ni del perfume que siempre flotaba en el aire. La casa olía a vino seco y a flores marchitas. Bajé despacio las escaleras y encontré a Tomás sentado en la mesa del comedor, con los codos sobre las rodillas. Frente a él, los restos de la cena parecían una pintura rota. Me miró con los ojos rojos, cansados. Llamé al abogado, murmuró. No sentí sorpresa. Lo había previsto. Vendrá a mediar el asunto de la propiedad. Asentí en silencio. El tiempo de los gritos había terminado, ahora venía el de las verdades firmadas. Belinda apareció poco después, con las ojeras cubiertas de maquillaje y la voz quebrada. Esto es innecesario, Tomás. Ella no puede hacerte esto. Él no respondió. Solo se levantó y fue hacia la ventana. No me lo hace a mí, Belinda. Lo hizo posible ella. Su tono me heló. Por primera vez en años, escuché a mi hijo hablar como un hombre que entiende las consecuencias. Me quedé de pie, sin intervenir. El reloj de la sala marcaba las 9. Cada tic-tac sonaba como un recordatorio de todo lo que habíamos dejado pasar por orgullo. Afuera, el cielo estaba claro. Adentro, las máscaras se caían solas. Cuando el abogado llegó, el ambiente se volvió denso. Era un hombre joven, impecablemente vestido, con voz neutra y manos rápidas. Extendió los documentos sobre la mesa. Procederemos con la firma del acuerdo de restitución parcial de propiedad. Belinda palideció. Restitución. ¿Qué significa eso? Que la señora Mercedes del Real conserva derechos sobre esta vivienda por las aportaciones comprobadas. El silencio pesó como plomo. Tomás asintió y tomó la pluma. Firmaré. Lo observé. No había rabia en sus ojos, solo resignación y algo parecido al alivio. Gracias, susurré. No me des las gracias, mamá. Dámelas cuando me vuelva digno de ti. Belinda estalló. No puedes firmar eso. Nos dejarás sin nada. Tomás se giró hacia ella con una calma que nunca le había visto. Nos deja con lo que merecemos. Ella se llevó las manos al rostro, sollozando. El abogado guardó las copias en su portafolio de cuero y me pidió mi firma. La tinta azul tembló apenas sobre el papel, pero mi mano no. Con esto, señora, la propiedad queda oficialmente bajo su nombre. Asentí. No dije nada. Los papeles ya hablaban por mí. Durante años había sido invisible. Ahora, la ley misma me devolvía forma y voz. Tomás se sentó y se cubrió el rostro. No sé cómo llegamos a esto. Lo miré, sintiendo un nudo que no era tristeza, sino despedida. Llegamos, hijo, por miedo. Tú temías perder tu comodidad, y yo temía perderte. Pero el miedo nunca construye hogar. Él asintió, sin levantar la vista. Te vas a quedar aquí. No. Ya no necesito esta casa. Mis palabras lo sorprendieron. Solo vine a cerrar la historia, no a quedarme en ella.
Belinda levantó la mirada, incrédula. Entonces, todo esto fue para irte. Sonreí. No, fue para irme en paz. Salí al jardín y sentí el aire fresco en el rostro. El lujo seguía ahí, las macetas, las fuentes, las ventanas grandes que daban al río. Pero ya no me deslumbraba. Era solo una fachada. La verdadera riqueza era sentir mis pasos libres otra vez. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. Tomás me alcanzó. Mamá, ¿a dónde irás? A donde el silencio no duela. Lo abracé con suavidad. A veces, perder una casa es ganar la oportunidad de volver a empezar. Él no contestó, pero me sostuvo más fuerte. No había reproches, solo una tristeza limpia, humana. El abogado se despidió con una reverencia educada. Ha sido un honor servirle, señora del Real. Su formalidad me hizo sonreír. Guardé los documentos en mi bolso y miré por última vez el portón. El sol caía sobre el pavimento, brillante, como si el mundo me ofreciera un camino nuevo. Belinda seguía en la puerta, inmóvil, su perfume disolviéndose en el viento. Te deseo que encuentres lo que creías tener, le dije. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza. Detrás de mí, Tomás murmuró, gracias por no odiarnos. Respondí sin girarme, el odio envejece más rápido que el dolor. Al salir a la calle, el ruido de la ciudad me envolvió como una música que había olvidado. Comprendí que el lujo de verdad no está en los mármoles ni en las lámparas, sino en la libertad de no depender de nadie para sentirse viva. Crucé la avenida con paso firme. En mi bolso, el contrato pesaba menos que mi orgullo. No era venganza, era equilibrio. Y aunque mi corazón latía con melancolía, dentro de mí algo sonreía. Por fin había recuperado lo único que nadie puede quitarte: la dignidad. El día después de la firma, regresé sola a la casa para recoger mis cosas. El silencio era tan espeso que se podía escuchar el zumbido de la electricidad en las paredes. Las cortinas seguían abiertas y el sol iluminaba el mármol como si nada hubiera pasado. Caminé despacio, tocando los muebles que alguna vez elegí con tanto cariño. La lámpara de cristal, las sillas tapizadas, las alfombras persas, todo seguía en su lugar, pero sin alma. El lujo sin amor no es belleza, es eco. Cada rincón parecía preguntarme si valió la pena tanto sacrificio. Y por primera vez, supe que sí, porque de ese sacrificio nacía mi libertad. Subí al cuarto donde dormía y abrí el closet. Mi ropa colgaba ordenada, pero ya no me pertenecía. Saqué el vestido azul, lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre la cama. En el cajón encontré mi libreta de cartas. La tomé y la abracé contra el pecho. Era lo único que realmente me representaba en esa casa. Bajé las escaleras una última vez. La casa olía a perfume viejo, a promesas rotas. En el comedor, la mesa estaba cubierta con un mantel nuevo. Belinda había intentado borrar el recuerdo del vino derramado, pero hay manchas que no se quitan con lejía, sino con conciencia. Fui hasta la cocina, el lugar donde pasé más horas que en ningún otro sitio. Abrí los armarios y vacié los platos que había comprado en mi juventud, cuando todavía soñaba con cenas familiares. Guardé algunos y dejé el resto. Que se queden con lo material, que aprendan el valor de lo que no se toca, pensé. Encontré en un cajón la vieja tarjeta de crédito que Tomás me dio cuando se casó. Para emergencias, había dicho. Sonreí. Nunca la usé. La partí en dos y la dejé sobre la encimera. Las emergencias del alma no se pagan con dinero. El sonido de mis pasos retumbaba distinto. La casa parecía más grande, más vacía, más honesta. Subí una vez más al segundo piso y abrí las ventanas. El aire entró con fuerza, levantando el polvo y las cortinas. Por primera vez, esa casa respiró. Me apoyé en el marco y miré hacia el jardín. El sol brillaba sobre las flores que yo misma había plantado años atrás. Resistieron sin cuidado, igual que yo. Cerré los ojos y dejé que el viento me despeinara. Gracias por aguantar conmigo, murmuré, sin saber si le hablaba al jardín o a mí misma. Antes de irme, me detuve frente al gran espejo del pasillo. Había sido testigo de mis silencios, de mis lágrimas,
de mis pequeñas victorias secretas. Ahora me devolvía un reflejo distinto, una mujer de pie, serena, sin miedo. No necesitaba parecer fuerte, lo era. «Ya no me vas a ver llorar», le dije al reflejo. Sonreí y apagué la luz. La oscuridad no me asustó. Era un cierre, no una pérdida. Detrás de mí, el eco de mis pasos se fue apagando, hasta que solo quedó el sonido leve del viento filtrándose entre las ventanas grandes. Tomás llegó cuando ya tenía mi maleta lista. Se detuvo en la puerta, sin saber si entrar. «¿Te vas hoy?», preguntó. Asentí. «Quiero hacerlo antes de que el recuerdo cambie de forma». Se acercó despacio. «No sé cómo reparar todo esto». «No lo repares, hijo. Déjalo ser. A veces las ruinas son el único lugar donde puede crecer algo nuevo». Me abrazó. Su cuerpo temblaba. «Gracias por no odiarme». «No te odio, Tomás. El amor no muere, solo cambia de dirección». Nos quedamos así un momento, sin pasado ni futuro, solo presente. Cuando se fue, caminé por última vez por el salón. Toqué la pared, el marco de las fotos, el cristal del reloj. Todo tenía un aire de despedida elegante, como un hotel boutique que cierra después de una larga temporada. Cerré las ventanas y dejé la llave sobre la mesa. No sentí nostalgia, sentí alivio. «Ya no vivo aquí», me dije en voz alta. «Pero esta casa vivirá en mí». Caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Afuera, el sol me esperaba, brillante y libre. Crucé el OK vamos portón, respirando profundo. En mi bolso no llevaba joyas ni papeles, solo mis cartas. Lo demás podía quedarse. Porque lo que aprendí ahí, entre espejos y humillaciones, no se pierde. Se transforma. Me alejé despacio, sin prisa, sabiendo que el verdadero lujo es tener la conciencia tranquila. Me mudé a Triana con una maleta pequeña y un corazón dispuesto a empezar desde cero. El apartamento era modesto, pero luminoso. Las ventanas daban al mar, y el sonido de las olas reemplazaba los murmullos del lujo que dejé atrás. No había mármol ni lámparas de cristal, solo una mesa de madera, un jarrón con flores frescas y el olor constante a café recién hecho. Lo primero que hice fue colgar mis cartas en la pared, como si fueran cuadros. Era mi galería privada de heridas y aprendizajes. En ese silencio limpio, entendí que la verdadera elegancia no está en lo que brilla, sino en lo que permanece. Las vecinas me recibieron con sonrisas curiosas. Mujeres simples, de manos trabajadas y miradas sinceras. Una de ellas, Carmen, me llevó al mercado local. «Aquí nadie mira marcas, solo corazones», me dijo. Compramos pan caliente, verduras frescas y vino barato. Caminamos entre puestos de flores y risas. Hacía años que no me sentía parte de algo tan humano. En la tarde, mientras colocaba los platos sobre mi nueva mesa, pensé en Tomás. Imaginé su rostro, su culpa, su voz pidiendo perdón. Pero ya no dolía. El tiempo, como el mar, también limpia lo que el orgullo ensucia. Los días pasaron suaves, con ritmo de marea. A veces me sentaba en el balcón a bordar mientras escuchaba música. El aire salado me recordaba que seguía viva. Una tarde, mientras tomaba té con las vecinas, una de ellas me dijo: «Se nota que usted viene de una vida de lujo». Sonreí. De lujo, sí, pero no de felicidad. Reímos juntas. No necesitaba esconder mi pasado, lo había convertido en una historia, no en una herida. En ese momento comprendí que la dignidad también puede tener aroma a hogar, aunque el suelo sea de madera y no de mármol. Con el poco dinero que me quedó de la venta de la casa, abrí una pequeña cuenta en el banco. No era para guardar riqueza, sino para aprender a vivir con lo suficiente. Me prometí no volver a usar mi dinero para comprar amor. Invertiría en mí, en mis días tranquilos, en mis libros y en el vino que compartía con quien llegara con buenas intenciones. El dinero deja de doler cuando deja de gobernar. Cada peso que gastaba tenía sentido, y eso era un lujo que nunca tuve en aquella casa grande. Los domingos se convirtieron en mi ritual favorito. Cocinaba un guiso andaluz, ponía flores nuevas en la mesa y dejaba siempre un plato extra. Al principio era una costumbre simbólica, pero pronto se volvió tradición.
¿Y ese plato, señora Mercedes?, preguntaban. Es para quien tenga hambre, de cariño o de pan. A veces venía una vecina solitaria, a veces un pescador cansado. Nadie salía sin comer, y nadie se iba sin sentirse visto. Mi mesa se volvió refugio, no por sus manteles, sino por la paz que la rodeaba. Una tarde, mientras el sol caía sobre el mar, sonó la puerta. Abrí y lo vi. Tomás. Estaba delgado, con la mirada baja y las manos vacías. «Perdóname, mamá», murmuró. Me cegó la vergüenza. Lo observé largo rato. Ya no había rencor, solo distancia. «No, hijo». Te cegó el orgullo. Quiso abrazarme, pero no lo dejé entrar de inmediato. «Siéntate afuera, frente al mar. Ahí empieza el perdón». Se sentó y lloró. El viento soplaba fuerte, pero su voz apenas era un susurro. Cuando se calmó, lo invité a cenar. Le serví sopa caliente y pan fresco. Comimos en silencio, mirando el atardecer. «Gracias por venir», le dije. «Gracias por no cerrarme la puerta», respondió. «No la cerré, Tomás. Solo la dejé entreabierta, para que aprendieras a tocar antes de entrar». Sonrió con tristeza. Lo abracé, esta vez sin rabia. En su mirada vi al niño que alguna vez cuidé. «El respeto no se hereda, hijo. Se aprende». Asintió, y en ese gesto entendí que el ciclo se estaba cerrando. Esa noche, cuando todos se fueron y el mar quedó quieto, me quedé sola frente a la mesa. El plato extra seguía ahí, intacto. Lo miré con ternura. No era para Tomás, ni para nadie más. Era para mí, para la mujer que sobrevivió al desprecio y encontró su lugar sin pedir permiso. Me serví un poco de vino y brindé con el silencio. «A la libertad», murmuré. Afuera, las olas rompían contra las rocas, suaves y constantes. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que la vida, incluso después de perderlo todo, todavía puede tener sabor a comienzo. Esa mañana desperté antes que el sol. El aire del mar entraba por las ventanas abiertas y la casa olía a café recién molido. Era un día cualquiera, pero algo en el ambiente tenía un brillo distinto. Me puse mi vestido azul marino, ese que sobrevivió a tantas despedidas, y encendí una vela en el centro de la mesa. No había lujos, solo verdad. Sobre el mantel de lino puse los platos de cerámica que había comprado en el mercado y un ramo de jazmines. No era una celebración por nadie más. Era un banquete íntimo, mío, una ceremonia de gratitud por seguir de pie después de tanto. Mientras cocinaba, recordé el primer día que preparé comida en aquella casa grande de Sevilla. Entonces lo hacía para sentirme útil. Hoy lo hacía por amor propio. Las ollas hervían despacio, llenando la habitación con olor a esperanza. Serví la sopa en una cazuela sencilla y miré cómo el vapor subía, como si el alma se elevara con él. El sonido del mar acompañaba cada movimiento. No había música, ni copas de cristal, ni invitados con trajes caros. Solo yo, mi mesa, y un silencio amable. El lujo, comprendí, no era poseer, sino pertenecer a uno mismo. El timbre sonó. Era Tomás. Vestía simple, sin el traje elegante ni el reloj caro. «Pasaba cerca y quise verte», dijo. Lo invité a pasar. Caminó despacio, mirando cada rincón. «Tu casa es hermosa», murmuró. Sonreí. «No es hermosa, hijo, es sincera». Se sentó frente a mí. Sus manos temblaban un poco. «He vendido el apartamento», confesó. «No podía quedarme ahí. Todo me recordaba a ti». Asentí, sin emoción. «¿Y Belinda?» Bajó la cabeza. «Se fue». Dijo que no soportaba esta nueva versión mía. «Entonces vas bien», respondí con suavidad. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarse. Comimos en silencio. El mar golpeaba las rocas como si marcara un ritmo secreto entre nosotros. Tomás me miró con lágrimas contenidas. «Te hice daño, mamá. No sé cómo repararlo». «No necesitas repararlo. Solo entenderlo». Le serví más sopa y lo observé comer despacio, como cuando era niño.
El respeto no se compra con dinero ni se firma con contratos. Se demuestra con actos. Asintió, con la mirada baja. Te juro que quiero hacerlo bien esta vez. Entonces empieza por ti, hijo. Aprende a no necesitar humillar a nadie para sentirte valioso. Cuando terminamos, se levantó y me abrazó. Era un abrazo distinto, sin excusas, sin miedo. Gracias por no cerrarme la puerta, dijo. Nunca la cerré. Solo esperé a que tocaras. Reímos suavemente. En ese momento comprendí que el perdón no llega con las palabras, sino con la quietud del alma. Lo acompañé hasta la puerta y lo vi alejarse por el sendero que llevaba al muelle. No lloré. Ya no había lágrimas, solo una paz madura, limpia, la de quien ya no le teme a la soledad. Me senté nuevamente frente a la mesa. Afuera, el mar se pintaba de dorado con el atardecer. Serví una copa de vino y brindé por mi historia. Por la mujer que fui, por la que sobrevivió y por la que seguía aprendiendo. La dignidad no se sirve en bandeja, se gana bocado a bocado, susurré, recordando mis propias palabras. Miré el plato vacío que había dejado frente a mí. No era símbolo de ausencia, sino de espacio. Espacio para todo lo nuevo que aún podía llegar, sin culpa ni miedo. Al anochecer, encendí las luces pequeñas del balcón. Las vecinas me saludaban desde la calle, y por primera vez, sentí que pertenecía de verdad a un lugar. No por apellido ni por dinero, sino por esencia. Miré hacia el horizonte, donde el mar se confundía con el cielo, y pensé que, de algún modo, la vida me había devuelto exactamente lo que merecía: serenidad. No riqueza, no fama. Serenidad. El lujo más caro que existe. Apagué la vela de la mesa y dejé que el silencio tomara el control. La llama se extinguió suave, sin dolor. Me quedé observando el humo elevarse hasta desaparecer. Gracias, dije en voz baja, sin saber a quién. Tal vez a la vida. Tal vez a mí misma. Caminé hasta la ventana y miré el mar una última vez antes de dormir. En su reflejo, creí ver una promesa, la de nunca volver a sentarme en una mesa donde el respeto no sea el primer plato servido. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada? ¿Y si hoy te sientes rechazada, invisible o desplazada por alguien que alguna vez prometió cuidarte, escucha esto: no eres un error ni una carga. Eres raíz. Eres fuego que sigue encendido, aunque otros hayan querido apagar tu luz. Tal vez te quitaron un lugar en su mesa, pero no pueden quitarte tu historia, ni los años de amor que diste, ni las manos con las que levantaste a quienes hoy te olvidan. Has sostenido vidas, has alimentado sueños, has sido abrigo en noches que nadie recuerda. Y aunque el mundo a veces parezca darte la espalda, aquí, en este espacio, te vemos, te honramos y te agradecemos. Tu valor no depende de quien te reconozca. Está en ti, en cada amanecer que decides levantarte y seguir, aunque duela, aunque cueste. La vida no terminó cuando te cerraron una puerta, apenas empezó cuando tuviste el coraje de abrir otra. Y si hoy te toca comer sola, que sea en tu propia mesa, con tu paz como compañía. Porque la soledad, cuando se elige, sabe a libertad, y la dignidad nunca envejece. Así que levanta la cabeza, respira hondo y recuerda: aún hay belleza esperándote en lo simple, aún hay cariño sincero en el mundo, aún hay caminos donde el respeto florece. Tu historia no terminó con el desprecio. Comienza cada vez que decides no rendirte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias y estar siempre atenta a las señales que la vida nos envía. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que sucedió cuando una mujer llegó con las piernas rotas y su propio hijo, se atrevió a reír frente a todos. Ella no gritó, no rogó, pero lo que hizo después en esa mesa de vergüenza se convirtió en la lección más dura que una suegra pudo enseñar. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi suegra le dio una lección, porque su final, nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.